El ser humano, desde sus inicios, siempre se ha maravillado con el misterio, y esto lo refleja a través de su cultura. Estás escuchando Tesseracto, conversaciones de misterio, cine y cómic, con Francisco y Gabriel. Bienvenidos a un capítulo más de Tesseracto, conversaciones de misterio, cine y cómic. Les habla Francisco. Y acá les habla Gabriel. Oye, ¿qué pasó con la base? No sé, ahí... Sonó como un... Sí, Las tecnologías no nos acompañaron hoy día. Sí. ¿Cómo estáis, pues, Pancho? Súper bien, súper bien. Oye, un capítulo más después de varias aventuras que no pudimos grabar. Tuvimos ahí unos problemas técnicos con la lluvia, una explosión de por medio. Sí, pues íbamos a venir a grabar, pues. Sí. Veníamos con nuestro invitado, que hoy día sí claro, que vino. Fue la semana pasada que llovió así, pero tremendamente. Yo venía aquí en la esquinita y explota un poste de tendido eléctrico. No, terrible, terrible. Oye, ¿dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar en YouTube, Evox, Mixcloud, Spotify, TuneIn y en todas las aplicaciones de podcast. Y usted sabe sí. dónde nos puede pillar. Y así es. Tenemos un fanpage donde también nos puede... Nos puede escribir, nos puede mandar corazoncitos, emoticones, todo eso. Claro. Oye, hoy día tenemos, a propósito que hemos hecho concursos, tenemos a la ganadora de un concurso presente. Sí, del concurso de las sincronicidades y coincidencias. Sí. ¿Puedes mandar un saludo? ¿Se escucha? Estamos con Jaime también, un fan del podcast, que cumplió su sueño de venir. De conocernos en vivo y en directo. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Pueden gritar y se escuchan? A ver. Sí, gritar, aplaudir, pueden reírse cuando tiremos una talla fome. Por favor. Oye, y el día de hoy vamos a hablar, como ya ustedes se pueden enterar por el título del podcast, vamos a hablar de tecnologías, videojuegos, ñoñerías varias, y tenemos a un gran ñoño, a un gran nerd, fotógrafo, experto en tecnologías, embajador de alguna marca. ¿También la presentación? Sí, no, perfecta la presentación, Gabo. Yo también soy un fan del programa y se lo he comentado a Gabo en varias oportunidades. Bueno, nosotros trabajamos juntos en una oficina, ¿se puede decir la marca de la oficina? No le digamos. No, okay. ¿Para qué? Oye, el gran Rocco. Rocco.jpg. @Rocco.jpg, ¿no? Con doble C. Rocco, claro. Rocco con doble C. Un aplauso. .jpg. Ya que hay público, un aplauso. Gracias. Fotógrafo, ¿está bien la presentación? O sea, sí, ahora todos somos fotógrafos casi. Todos tenemos uso. Teléfonos que ahora nos permiten sacar buenas fotos y el ojo como que prácticamente es cosa de afinarlo un poco en la práctica y ya no tenemos que revelar un rollo de 30 fotos. Claro. Así que... De hecho, casi todas tus fotos son tomadas con tu celular, ¿o no? La mayoría. Igual tengo una cámara bien profesional, pero es como para ocasiones muy particulares. Tenías hasta un dron, parece, ¿no? Tengo un dron también, un Mavic, clásico dron de una empresa china muy... Para los entendidos. No es haciendo publicidad ni nada por el estilo. Básicamente son los que lideran el mercado de drones en el mundo y una marca china que también China ahora... Ya el Made in China cambió el concepto. Absolutamente. Sí, ya los chinos no... Ya no es sinónimo de Made y producto de baja calidad. Ya no es sinónimo de juguetes pirateados mal. Goku con pelo verde. Exacto. Ahora es sinónimo de algo de calidad. Claro. Y bueno,
básicamente ellos son dueños de la manufactura mundial, entonces era obvio que en algún minuto iban a empezar a hacer cosas buenas por ellos mismos. Así es, pues dicen que la innovación aparece cuando mandáis a fabricar a otro lado. Cuando tú no fabricas, sino que mandáis a fabricar a otro lado, ahí aparece la innovación. Entonces los chinos, si les mandaban a fabricar todo, obviamente iba a aparecer la innovación ahí mismo. Entonces, y los chinos como no son parte como esta cosa de las patentes ni propiedad intelectual, entonces básicamente pueden copiar todo y es legal. Y lo copian bien. Sí, oye, bueno, sigan a Rocco o pueden estar viendo en este momento a Rocco en Instagram, el trabajo impecable. Oh, muchas gracias. Mucha gente cree que soy un fotógrafo, pero en verdad me gano la vida haciendo otras cosas. Me gustaría dedicarme más a la fotografía, pero... Yo pensé que te ganáis la vida fotografiando la ciudad. No, hay algunas marcas que me pagan por sacar fotos, ya. Pero me gustaría... sigo varias cuentas de Instagram de gente que verdaderamente hace de la fotografía su trabajo y su vida. Yo te diría que... Un aficionado es como el 25% de mi vida es la fotografía y no el 100%. Okay. A mí me gusta mucho sacar fotos, por ejemplo, de miniaturas de esta escala HO, de trenes. Sí. Y me encantaría hacerlo todos los días, pero no hay tiempo. En cambio, por ejemplo, hay un japonés que siga en la página, se llama Tanaka, no recuerdo muy bien el nombre, el apellido en japonés, pero el tipo hace una diaria y él hace una especie de compilado anualmente donde son los calendarios año a año, puras imágenes de miniatura. Wow. Y son todos conceptos creativos, súper interesantes, de que en verdad uno de repente lo ve y dice cómo se le ocurrió esto y es porque hay un trabajo ahí muy profundo de su parte. Y acceso también a figuras de miniatura que no... Claro, tiene una dedicación con respecto a eso. Exacto, desde acá nosotros no tenemos ese acceso, digamos. Creador de Nintendo Mag. Nintendo Mag, sí, Nintendo Mag. Pueden buscarlo ahí, @Nintendo Mag. Es la página no oficial de Nintendo. ¿Pero cómo partió eso? De repente te pusiste a sacar fotos como a miniatura y Nintendo te dijo, ¡guau, tan bacanes! Esta es una historia que... Así, tal cual. Oye, ¡guau, tan bacanes la... No, de hecho, mi relación con Nintendo es bien poca. Bueno, yo trabajé 7 años como especialista TI de Nintendo Chile. Okay. Que Nintendo como tal, existe Nintendo Japón, Nintendo América, Nintendo Europa, y en Latinoamérica existe hasta el día de hoy a través de un distribuidor que es el representante de la marca. Bueno, mi pega de especialista TI era bastante aburrida, era básicamente manejar el software de la empresa, hacer reportes, cosas bien rutinarias. Claro, sí. Pero para Nintendo igual, bien. No, es que todos dicen, bueno, Nintendo, acá la oficina era entretenida, pero acá básicamente era distribución y venta. Entonces no estaba la parte ni creativa, ni de crear el juego, nada. Entonces, que es la parte la pega más fome que podía hacer en Nintendo. Exactamente. La ciudad Rocco. Claro. Y más encima que una oficina muy linda en Cerro Colorado, que daban al Parque Araucano. Entonces, básicamente yo estaba como mirando ahí... la gente como pasaba su tiempo libre y se divertía, y yo en mi pega rutinaria y con ganas de que pasara algo y que cambiara todo. Claro. Entonces, en esos tiempos, estoy hablando 4 años atrás aproximadamente, me daba vuelta en Instagram y la página de Nintendo tenía un contenido muy malo. ¿Por qué tenía un contenido muy malo? Porque Nintendo es una empresa japonesa súper cuadrada y corporativa y de muchos años. De hecho, Nintendo tiene más de 100 años, no sé si sabían. Más de 100 años. Empezó haciendo... ¿Y a qué se dedican? Al inicio hacían cartas. Cartas, sí, eso sabía. Hacían cartas. E incluso incursionaron ¿Juegos de cartas? Tenían también moteles. O sea, siempre han estado en el rubro de la entretención. ¿Por qué no siguieron? Moteles Nintendo, ¿te imagináis? ¿Moteles? Exacto. Moteles. En Kioto. En Kioto nació Nintendo y bueno, hasta hoy día de hoy la oficina principal de Nintendo está allá en Kioto. Mala idea, piezas temáticas así como de Mario Bros, de Zelda. A lo mejor... Oportunidad de negocio ahí, Por un tubo te metí. Sí. Ahora están construyendo el parque temático de Nintendo en Japón, en Universal. Claro. Así que, bueno, quizás podamos ver algo de eso en el futuro.
A todo esto yo soy bien disperso, entonces se me olvida en qué No, está estaba bien. contando. Estamos- Estaba contando de este paso por Nintendo y que Decidiste cómo hacer algo entretenido. los japos son súper cuadrados, entonces la página en Instagram era muy mala porque alguien levantó la mano cuando vieron todo esto de que salieron las redes sociales. Claro. Y alguien dijo, bueno, ¿y qué hacemos esto? Facebook, Instagram. Y alguien dijo, démoselo a relaciones públicas. Cuando en el fondo se lo tendrían claro. que haber dado a marketing, porque Claro, ahí claro. estaba como la parte más creativa. creativa. Entonces, cuando tú veías el contenido de Nintendo, eran básicamente como mucho anuncio muy formal de salió tal juego. Ah, perfecto. Y no había una imagen creativa detrás ni nada por el estilo. Qué raro igual siendo Nintendo. Como que Exacto, uno se y teniendo una cantidad de personajes y de cosas por explotar que en verdad no lo estaban haciendo. Sí, Y de absolutamente. patentes de personajes Sí, que tenía exacto. ahí como para hacer lo que queráis. Entonces, coincidentemente, volviendo a la temática del programa anterior, empezaron a salir todos estos personajes, los amigos. Coincidentemente, ahora entiendo. La- Sí, pues los personajes estos chiquititos exacto, estos de... que se conectan con los juegos. que se conectan con los juegos. Entonces, ahí, sobre todo, nació más como esas ganas de poder fotografiarlo y que crear un buen contenido a partir de eso, y ahí creé Nintendo Mag, como Nintendo Magazine. Claro. Siempre en inglés porque el objetivo era que no algo local solamente, sino Sí, que era mostrarle a la gente en Estados Unidos Qué bueno. se pueden hacer contenido Oye, más relevante. Es como, oye, así se hace. Pégate. No, no, era, No, sí sé que con esa actitud, pero igual era como una Vale, ¿cómo como hace? podría ser. Claro. O sea, acá podríamos trabajarlo. Claro. Si me pagan, yo feliz lo hago. mándenme figuritas y... Exacto. claro. Y es lo que pasa actualmente. O sea, ahora me mandan productos, pero nunca hemos podido llegar como a un deal de, oye, tus contenidos van a llegar a la página de Ah. Nintendo. Ya, pero- Por- pero lo ve mucha gente O sea, igual. en algún minuto hubo unos acercamientos y no se cumplió por parte de ellos, pero bueno, eso ya es otra historia. Y lo positivo es que al final la página sirvió como portafolio creativo para que otras marcas vieran el trabajo. Claro. Y ahí fue cuando Razer, que es una marca de tecnología, me ofreció en el fondo hacerlo un poco lo mismo que estaba haciendo para Nintendo Mag, pero para ellos. Y hasta el día de hoy trabajo haciendo los contenidos de esa página. Buena. Bueno, a propósito de eso, ¿hay regalitos en este capítulo? Sí, a propósito de... A propósito, ¿Aplauso? Hablamos. A propósito de Razer, vamos a regalar un headset. ¿Qué es un headset? ¿Qué es un headset? ¿Qué es un headset? Es un headset, es la terminología gamer para clasificar a un audífono con micrófono. Ah, Bien, perfecto. buena. Para que a la gente que en la fanpage escriba una historia sobre... Este es el regalo más caro que hemos... Sí, el regalo más caro. Absolutamente, sí, absolutamente. Porque un libro... No, es un libro. es un buen... O sea, es bonito tu libro, pero no es tan caro. Hay que decirlo. No sirve tampoco para jugar. Pues. No, sí. Claro. Entonces, Qué para la bueno. persona que escriba la historia más entretenida sobre su relación con los videojuegos y Bueno. con algún videojuego que lo haya marcado en la vida. Bueno. Así que a participar y vamos a estar ahí leyendo y un Bueno, jurado bueno. de- Bueno, absolutamente imparcial. imparcial vamos ante a notario, definir ante el- notario, firmado ante notario. Sí. Oye, ¿cuál es tu juego que te ha marcado? Eso mismo le iba a preguntar. Mira. Ah, mi mira. juego que me ha marcado, yo creo que Metal Gear. Mira. Metal Gear. Sí. ¿Qué versión? Todas. No, ¿Todas? así como en particular, bueno, la primera porque al final es la que te engancha. Claro. Para seguir la saga. Ah. Pero ahí, no sé, el de PlayStation 2, básicamente me compraba la consola como Para ese juego. con la excusa de jugar al juego. Claro. Entonces, tampoco nunca he sido como el más gamer, sino que me gustan mucho como los juegos más de las misiones, la historia, Ya. y después puedo dejar de jugar. No soy tanto como de conectarme todos los días a jugar un juego en línea, por ejemplo. Ah, perfecto. Sino que por Con eso la historia. Metal Gear tenía una historia, bueno, tiene hasta el Metal Gear 5, una historia muy profunda y muy desarrollada. Y bueno, Claro. el director que ahora va a salir con un nuevo juego. ¿Has visto ese tráiler? Es muy- Increíble. sí, ¿cómo se llama el protagonista del de- juego que el de participa Walking en... Dead. Sí, Sí. Darryl, de Walking Dead. Darryl, sí. Muy, muy buena la gráfica y parece que la historia también está bien interesante. ¿Cómo así se llama que- ese tipo? Norman Redus o algo así. No, pero el director del juego. Ah. Uf, Hideo Kojima. Kojima, sí. Tío Kojima. Sí, Pero es Hideo Kojima. extrañísimo él, ¿o no? Como dando el dato a Jaime bien. El tráiler se ve que sale con una guagua, unos tipos invisibles. Es genial. Sí, Tú vaya a la E3 la próxima semana, sí. Voy a la Quizá ahí E3. hay noticias, ¿no?
hay noticias y cualquier cosa, hay contenido gráfico, lo vamos a estar compartiendo también en la fanpage. Ahí nos mandáis unas fotos personales. De Tesseract. Sí, bueno. Las fotos que no se ven. El hotel donde debe quedar. El baño, ¿cómo el baño del hotel? Estoy intentando, de hecho, como que uno de mis principales objetivos del viaje a Los Ángeles era tratar de visitar el parque temático de Star Wars. Claro. Pero El hasta el nuevo. momento no lo estoy consiguiendo porque parece que parece Las que fuerzas oscuras está demasiado Demasiado no sé, caro. caro y creo Inaccesible. que las entradas se vendieron, no sé, el día 1, entonces No, pero bueno. La fila para poder acceder debe ser la fila de espera ahí. también. Así que bueno, pues, ojalá el próximo año, igual, al final siempre puede haber otra oportunidad y ahí estaremos. Oye, Rocco, ¿y a ti te gustan más como estas mecánicas de juegos como el Metal Gear, como de hacer misiones y ir completándolas Sí. o generar como, o estar como metido dentro de una historia? Esta cosa de los videojuegos que son casi como películas, Exactamente. a como mí con me- una narrativa en donde tú eres uno de los de protagonistas. los protagonistas. Y otras mecánicas de juegos como RPG o como plataforma. Bueno, las de resolver puzzles, cosas así, por ejemplo, Ok. en los Zelda también súper entretenidos. Pero como tú dices, me gustan más las narrativas que como que mezclan la parte más cinematográfica. Claro. Y fotografía y cosas por el Tiene una estilo. mecánica como más moderna de los videojuegos. Porque ya como en las primeras consolas, desde el 8 hasta en adelante, antes de la generación como de CD, Claro. como que era más plataforma, beat 'em up, shooter. Y como tú dices, al final yo creo que lo que permitió un poco hacer estas narrativas más cinematográficas era la capacidad de hacer render en tiempo real. Claro. Porque, por ejemplo, sí. Metal Gear 1, todas las como que eran las escenas intermedio Ujú. eran un pre-render, o sea, eran Claro. videos. Ujú. Entonces, obviamente que para hacer esa producción del pre-render era un costo adicional en el desarrollo del juego súper alto. Sí, sí. Pero después ya para hacer las narrativas con los mismos render en 3D se hizo mucho más fácil y básicamente seguir una película. Claro. El último de Spider-Man es increíble. Mm. Y los juegos, bueno, cada vez se están volviendo más reales y ahí también hay una temática muy interesante que hemos hablado anteriormente con Gao, que hace referencia a qué va a pasar en el minuto en que las gráficas sean tan reales como la realidad. Claro. Po. Es que también como que se están mezclando también lo que es el cine con el videojuego. Ya casi son películas interactivas al final. Exacto. Yo creo que podemos empezar a hablar de películas De hecho, lo interactivas. interesante del juego es cuando estáis viendo como una cinemática y de pronto te toca interactuar. Claro. ¿Cachai? Como que eso es lo... Y el paso de la y no te das cinemática al cuenta. juego no te das cuenta, claro. Claro, y el tema de cuando los gráficos sean tan reales como la realidad va a plantear como hartos temas éticos y morales, porque Absolutamente, sí. Po. lo comentaba la otra vez que cuando nosotros estábamos en el colegio, por ejemplo, y de repente salían estos juegos violentos como Mortal Kombat Ujú. o los GTA, que también Claro. son violentos, pero igual uno podía reconocer esa ficción porque en Sí, el fondo po. los gráficos, Claro. o sea, uno podía atropellar a alguien, pero resultaba... Pero sabes que la sangre eran píxeles. Exacto. Ajá. Pero el problema va a ser cuando en el fondo ya, No podéis distinguir entre la Sí. sangre virtual y la sangre real. cuando sea, claro, la imagen que uno está viendo de un atropello sea tan gráfico como la realidad misma, Claro. Claro. eso, o sea, uno puede decir, bueno, y las películas de terror, pero en las películas de terror uno está viendo las cosas pasar. Uno Claro. no es protagonista de las acciones que Claro, está no está haciendo. interactuando en el hecho. Claro, yo no estoy cortando a alguien en el fondo de la película de claro. terror. Estáis viendo ¿no? una narración que está pasando. Exacto. Ahora también en la eterna discusión de si los medios influyen en la violencia que hay socialmente. Desde lo que empezó con la música heavy metal, después con los videojuegos, con los dibujos animados, con las películas también de terror, en donde muchos plantean de que son los medios los que influyen en la violencia, pero los defensores de estos medios dicen que no, que la violencia y las cosas como Sí, más perturbadoras vienen de la gente y que el otro a lo mejor puede actuar como un gatillante o no, pero po. que eso va a estar siempre latente en una persona que no sé, que tiene impulsos medio psicópatas. Y esto le va a ayudar como a volverse más loco. Es como la metáfora del cuchillo. Como que si el cuchillo te sirve para Claro. hacerte un pan con mantequilla, pero también podías asesinar a alguien con un cuchillo. Claro. Pues como Como depende una de la herramienta, persona que lo sí, ocupe. Entonces al final como que la maldad está en la persona y no está en el medio.
Es que yo lo veo, por lo menos, por ejemplo, yo no soy sociólogo ni nada por el estilo, pero en países, supongamos en México, en que uno ve en las noticias y en los diarios asesinatos y gente que está con la cabeza cortada en una calle y cosas así, Claro. como que al final lo vuelven una cosa como mucho más del día a día, es como casi normal. Te insensibiliza. Claro, ese es el punto, como insensibilizar a la gente a través de contenidos que son muy fuertes al final. Ujú. Entonces, al insensibilizarlo es como que vuelve un poquito más accesible esa maldad, entre comillas. Así lo veo yo, como Claro. que en el fondo... Ya no te va a sorprender tanto Exacto. un atropello porque ya lo viviste en GTA. o sea, Exacto, yo atropello gente en GTA, Claro. no sé, es como, no Mm. es tan grave ver a alguien volar y que Claro. se corte, ese es el tema, entonces, no sé, habría que ver en el día de mañana, pero yo ahora que lo veo así como para las futuras generaciones, me voy a poner como la mamá grave de los años 90 Claro. y No vea Dragon Ball. claro, y Apague quizás, sus manos. y quizás, bueno, para ese tipo de juego habría que hacer una revisión de qué tan violentos son y que al final... Claro, yo creo que, como tú bien dices, el gran punto aquí es qué pasa cuando los gráficos no puedan distinguirse de la realidad. De hecho, se quedan tan reales. Porque, claro, hoy en día uno puede, incluso en el cine o en un millón de partes, puede ver explosiones muchas veces, ¿cachai? Puede estar habituado a ver explosiones y todo, pero enfrentarse a una explosión real, Como tú la semana como yo la semana pasada, es una cosa totalmente distinta. Exacto. ¿Cachai? Es otra experiencia súper distinta. Entonces, ¿hasta qué punto la realidad virtual o los videojuegos nos van a poder reemplazar esa experiencia? ¿Cachai? Porque no es solo un asunto visual también. ¿Cachai? Como que hay otros factores. Y si, Como de sensaciones. de ese sensaciones, claro. Entonces, si esa virtualidad llega a ser tan completa para reemplazar todas esas sensaciones, como que ya ahí nos estamos metiendo en un problema súper grave. Y nos estamos metiendo en un problema súper grave y al mismo tiempo en este dilema filosófico que Absolutamente. plantea Nick Bostrom, un filósofo de Oxford, que habla de esto no me quiero poner muy, ¿cómo se dice? Apocalíptico. Apocalíptico, ni Fatalista. Mamá de los 90. Claro. Que Nick Bostrom habla como ¿cómo se llama esto? De la teoría de la simulación. Claro. Que en el fondo nosotros, a medida que vamos como humanidad desarrollando la capacidad de cómputo, entonces hacemos computadores más poderosos, gráficos que son más realistas, y eventualmente vamos a llegar a un punto en que vamos a poder emular la realidad en un software. Ujú. Entonces la pregunta es, ¿y por qué nosotros vamos a llegar a ese punto y no algo ya llegó a ese punto? De simular una realidad, ¿me entiendes? Ah, ya. O sea, ¿por qué nosotros tendríamos que ser la primera iteración Sí, po. y no algo que ya... Viéndolo para atrás. Exacto, Claro. viéndolo para atrás. Y esto no es solamente una cosa como descabellada que se le ocurrió a Nick Bostrom, sino que también es algo que piensa Elon Musk, que todo como Claro, que lo ven como sí. un referente de tecnología y cosas por el Philip estilo. K. Dick en los 70. Claro, también. Exacto, también. Antes, esto, claro, como concepto previo a Matrix. O sea, uno Sí, po. habla de Matrix, Sí. pero como que todo el mundo le quita un poquito de seriedad porque Matrix está muy enfocada a la acción, a esta ciencia ficción más popular. Volvimos a Matrix. Pero claro, Nick Bostrom lo propone de este lado más de cuáles son las posibilidades en el fondo de que nosotros estemos viviendo en un universo simulado por un computador en base a que vamos a llegar a eventualmente o sea, imaginen 30 años hacia atrás, nosotros hemos avanzado más tecnológicamente que probablemente 10.000 años de historia. Claro. Ahora, Eh, yo creo que no es tan necesario tratar de plantear una simulación o que estamos ya viviendo en una simulación por computadora, sino que ya nuestra realidad es una virtualidad en cierto sentido, porque todo lo que nosotros, todas las sensaciones que tenemos y todo lo que experimentamos es a través de nuestros sentidos que son imperfectos también. Entonces tenemos una realidad que está moldada a nuestra fisionomía biológica, básicamente. Exacto. ¿Cachai? En donde vemos colores que los vemos internamente, pero que los colores no están ahí físicamente.
Claro, o sea, la interpretación que le da a cada cual es distinta. Todas las realidades son distintas, entonces cada uno está... Uno su propio ordenador, Claro. como interpretando las cosas. Pero, o sea, a todo esto, el día de mañana, siempre digo, cuando empiezo a hablar de esto, de que si llega un científico y me dice, oye, sí, efectivamente estamos viviendo en un software muy avanzado de una civilización que ya llegó a ese punto, Ajá. me da lo mismo, porque básicamente la realidad de uno es lo que importa. Es o como sea, ese personaje de la Matrix, como claro, que sí. se comía un pedazo de carne y decía como bendita ignorancia. Sí, como o que- sea, Sabía que era falso, pero no Pero estaba bueno, bien, prefiero claro. esto antes de estar... bajo el concepto de nosotros mismos, estas interacciones, esto es lo que importa finalmente. Más allá de cómo fue creado, esto es lo relevante para cada uno. Entonces, Ujú, sí. El desarrollo de las tecnologías apunta a tener una vida muy conectada a las tecnologías también. Pues el 5G que vaticina como el que tú vas a estar conectado con todo, con tu casa, con tu Claro. auto, con si querías estacionarte, vas a poder reservar por 5G. Como que va a ser una red donde todo va a estar conectado. Claro. No tan solo mi celular, ¿cachai? Como, Exacto. o sea, con el celular va a ser como... Ya es parte de tu vida. Imagínate con el 5G apuntan a una sociedad donde el consumo va a ser controlado, ¿cachai? Como los O sea, chinos. Como los chinos. Porque que los nos van a controlan. dejar las cosas en la puerta de la casa antes de quererlas. Claro. O sea, Claro, ¿no? van a tener tanta información de uno que van a decir, Van, ok, van a saber lo que tú quieres antes Claro. de tú mismo saber lo que quieres. exacto, no lo pidas, ya lo tienes acá. Acá Pero, está. bueno, el tema que hay con Huawei y Estados Unidos y esta guerra por el 5G apunta para allá, por los chinos. La sociedad china es así, pues, ¿cachai? Como muy controlado. Y yo creo que el futuro apunta para allá a transformarnos como unos cyborgs, así, ¿cachai? Como O sea, es que mitad tecnología, mitad humano, mitad... claro. En parte, bueno, volviendo a eso del tema de los productos, Amazon ya tiene andando un programa en que le manda cosas a sus super usuarios, digamos, y que en el fondo, si lo quieren, lo quedan, y si no, y lo pagan, y Ya. si no, lo devuelven. Pero en el fondo está tan bien pensado que el Wow. 99% se lo queda. Pero sí, la... Pero un paréntesis, al final como que todo esto está funcionando y está andando y el futuro va para allá porque precisamente es la gente lo que está buscando, es lo que está buscando la gente, estar como más interconectada tecnológicamente. O sea, o lo que ellos quieren que tú estés buscando. También puede ser, Claro. es ponerse también suspicaz en ese sentido. yo creo que la tecnología primero empezaron a hacerte este cuento de que el consciente controlaba las tecnologías, pero yo creo que las tecnologías están apuntando a controlar el subconsciente, porque esta aplicación TikTok, que antiguamente era Musical.ly, que es como donde, no sé, te grabás y así como... Doblaje y todo. Así, doblaje, está muy conocida, muy famosa y no es gringa, es como, no sé si es Claro. China, pero es como del sureste asiático que está como rompiéndola. La aplicación, tú estás viendo un video y si tus pupilas se fijan en una taza de café que está atrás, la aplicación sabe que tú te estás fijando en un café y te empieza a recomendar cafés, ¿cachai? Entonces, Claro. sabe lo que tú quieres sin tú tener que estar, por ejemplo, en YouTube. A mí me pasó hace muy poco que formateé el iPad y me puse en YouTube sin tener una cuenta, entonces mi polola puso bandas de K-pop, por ejemplo. Y después yo puse Huillín, que es un animal como en peligro de extinción, como una nutria. Ah, ya. Y después en recomendaciones aparecía una nutria coreana. ¿Cachai? Como que hizo la mezcla, como que YouTube, las neuronas de YouTube entendieron que El algoritmo. te le gusta K-pop, pero le gustan también las nutrias, te vamos a dar una Una nutria. nutria. Y habían videos de nutrias coreanas. Claro. Pero tú estás entregando información igual, po. Pero Claro, po. TikTok apunta a reconocerte las pupilas, ¿cachai? Es que a saber claro, lo que tus pupilas están mirando. Si estás viendo un gato, Es a través te del va a dar más comportamiento que empiezan a... datos. Entonces te están aprendiendo el subconsciente más que el consciente. En, Terroríficos. En retail también, en las góndolas, han hecho así experimentos y de hecho creo que hay hartos retail que lo ocupan, en que hay cámaras en el fondo que te dicen como los sectores más calientes dentro de esta Claro, góndola y te sí. dicen, la gente mira acá, Ujú. está comprando los productos de esta parte. Y bueno, volviendo al tema de como ser cyborg el día de mañana, o sea, no necesariamente tenemos como que tener un chip subcutáneo que nos vuelva esta semi-máquina, sino que al final igual ya tener un teléfono y que por mucho que está fuera de nosotros,
una extensión, al igual, final. claro, una extensión de la memoria. O sea, ¿cuántos teléfonos ustedes se acuerdan de la familia? memoria. Cosas así? De memoria. Pero esa memoria la estamos ocupando para otras cosas igual. po. Para los memes, para Claro. cosas más relevantes. No, pero si salís de la casa y se te queda el celu, es como casi que se te quedó Exacto, un o sea- órgano de tu cuerpo. Así como. Exacto, entonces como que igual somos Es un poco terrible. dependientes de esta máquina que, de nuevo, por mucho que esté afuera de nosotros, igual ya lo tenemos parte de nuestro día a día. Y bueno, en Black Mirror también se toca mucho, es el capítulo cuando tienen como estos lentes de contacto que graban las cosas. Claro. Sí, yo creo que lo peor de esto es que está manejado por corporaciones. Yo creo que es el gran problema, porque si estas tecnologías vinieran desde, no sé, desde gente independiente o lo generen personas que no son empresas, ¿cachai? Como que sus aplicaciones también serían muy distintas, no estarían tan relacionadas con el Claro. comercio, ¿cachai? Entonces, claro, yo creo que ahí va el Sí, gran va problema, ahí- en donde hay una estas mano corporaciones oscura. quieren dar la mano negra y que quieren controlar el comportamiento de la gente también. ¿Cachai? Entonces, por eso, yo te decía el otro día que yo creo que a lo que apunta el futuro, creo yo, es que la versión del futuro limpio, pulcro, muy 2001, Odisea del Espacio, va a estar como para las clases acomodadas y el futuro cyberpunk va a estar para las clases más bajas, en Claro. donde, claro, para tratar de evitar este control corporativo vaya a tener que hackear, vaya a tener que intervenir la máquina para hacerla funcionar a tu favor al final. po. Brígido. Sí, Quédate para adentro. Vamos a un tema, si queréis. Vamos a un Sí, tema. vamos a un tema. Vamos a un tema y volvemos porque Rocco está como. Estoy pensativo. Pon un tema, Rocco. Sí, dale. Se me olvidó cuál era. El que te había dicho. RDJJ2. ¿Cómo Sí. se llama? R2J2. Ya, Arturito. Ahí está sonando. Ya, está sonando.
hemos regresado después de ese temita que puso Rocco. Propuesto por Rocco. Sí. Saliste de tu saliste de tu pensamiento. meditación. Salí de mi meditación y volviendo al tema que estábamos hablando antes de estas cosas de las simulaciones, Claro. en Black Mirror también hay hartos capítulos que tocan el mismo tema. Está el capítulo, bueno, para la gente que ha visto Black Mirror, en la segunda temporada, el capítulo final, de John Hamm como protagonista, no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo hablan. También en el capítulo San Juanipero, o de estas viejitas que estaban a punto de morir, pero tenían como su mente en unos servidores, Claro. que estaban simulando una realidad también. Después en la tercera temporada, en el capítulo de este que es como medio Star Trek, también hablan de lo mismo, que era una es como... Y bueno, en Westworld y Bueno. en una serie Sí. que a todo esto Westworld vuelve Westworld. el próximo año. Sí, por el próximo Sí, año. lo El próximo Con año. Gabriel Estamos- estamos ahí. No, la segunda temporada a lo mejor. Además me gustan mucho las series cuando empiezan a hacer estas cosas como mezclar más la parte religiosa. Sí. Hacen mucha referencia No, a... hay muchos temas ahí. Le con metí Westworld. religión a la tecnología. Sí. Exacto, como que le ponen un contexto un poco más científico a conceptos que uno conoce desde niño, como el paraíso. Claro, Claro. Entonces, no, súper interesante. Pero de nuevo, independiente de cómo sea esto, el universo, Ajá. lo importante es lo que uno piensa que es lo que vale, que son las Claro, interacciones po. humanas, etcétera. Ujú. Hay una serie. Ay, se me fue el nombre, pero está basado en cuentos de Philip K. Dick. Ay, bueno, en fin. La cosa es que Blade Runner. no, es una serie de ahora a poco. Ah. Que de hecho en uno de los capítulos aparece este tipo de Breaking Bad. Ay, se me olvidó el nombre de la serie. Bueno, en fin. Ahí lo voy a poner en los comentarios. Westworld. ¿Cuál es el de Breaking Bad? ¿Cuál de los...? El protagonista de Breaking Bad. Ah, ya. Se me olvidó el nombre también de... El papá de Malcolm. El papá de Malcolm, Malcolm. ahí sí. Él mismo. Bryan Bueno, Cranston. Ah, Cranston, sí. Bueno, en esta serie hay un capítulo en donde también es un futuro hipertecnologizado, en donde las máquinas ya han automatizado casi todos los trabajos y son unos trabajadores que valga la redundancia, trabajan en una fábrica construyendo como motores, una cosa así. Y en toda la fábrica trabajan 5 personas. Y esas 5 personas, cada una está a cargo como de una... De las máquinas. De una de las máquinas. Y el resto es todo automatizado. Y de repente, como que en los medios empiezan a ver que hay grupos terroristas, ¿cachai? Y la policía los atrapa y qué sé yo. Y de repente, por una cosa como de azar, uno de los trabajadores se ve envuelto en estos actos terroristas, ¿cachai? O que lo confunden con un terrorista y lo empiezan a perseguir. Y el tipo no sabe nada más que hacer que arrancar, ¿cachai? Y empieza a trabajar, o sea, empieza a ser un fugitivo de la justicia. Y en una como que trata de volver a la fábrica para como pedir ayuda a sus compañeros de trabajo. Y los compañeros, como que para él ya no era la misma persona. Así que ahora era el protagonista de esas persecuciones que ellos veían en los medios anteriormente. ¿Cachai? Entonces, claro, cómo nos están como sumergiendo en esta otra realidad, en esta virtualidad, ¿cachai? Que ya Te no hace cambiar hasta solamente... la forma de opinar de otra Claro, persona. no solamente va como en el asunto de crear una realidad virtual, sino que los medios ya están creando una realidad virtual. Ya están creando una realidad ficticia. Bueno, desde siempre, en el fondo. desde siempre, Desde o siempre. sea, En basta- Black Mirror hay un capítulo que, según el puntaje que tenía ahí como Claro. like, ponte Exacto. tú, era ahí como mejor persona. O... o sea, ya desde... Que acá igual en la práctica Lo mientras- influencer. y yendo un poco más a lo de siempre, o sea, si tú tienes un cartón universitario, te Ajá. permite acceso a tales trabajos, Claro. si tú tienes un comportamiento financiero de tal manera, entonces esos números están y en el fondo es un poco Claro. lo mismo que... Pero volviendo a eso que tú dijiste de que en esta serie las máquinas estaban reemplazando los trabajos, Claro. ahí yo siempre... Que es un tema también. Es un tema y no sé hasta qué punto para las mismas empresas es práctico reemplazar a su fuerza laboral por máquinas, porque al final tú igual necesitas gente que Claro. genere ingresos para poder comprar sus mismos productos. Sí, po. Entonces tú en el fondo no puedes pensar como en una especie de sociedad en que todo está automatizado y que la gente está en su casa,
porque en el fondo los productos que están fabricando, ¿para quiénes son si no hay quienes lo compren? Sí. Claro. Bueno, lo que Entonces- está pasando en el metro ahora, pues, que ya no hay conductores de trenes, no hay cajeros. Claro, ¿Cachai? igual, Solo hay jefes de estación que tienen que estar como... Manejando máquinas. Claro. pero claro, pero en eso mismo, por ejemplo, yendo un poco más al pasado, Ujú. al siglo XV, Claro. fin de la Edad Media, Ujú. en el Renacimiento que explotó como en Florencia y en varios sectores de Europa, en donde más estalló fue en sociedades en que el tema económico estaba resuelto. Porque en el fondo, así, estos artistas o científicos, etcétera, Claro. podían tener tiempo para, en el fondo, ya no tengo que sobrevivir, porque la parte Ujú. de la sobrevivencia la tengo asegurada, entonces puedo ocupar mi mente en cosas más importantes y relevantes como Claro. el arte, la ciencia, etcétera. Ujú. Entonces quizás como que esta especie de automatización nos pueda llevar a una especie de futuro en que, claro, las cosas más básicas estén resueltas y podamos dedicarnos como a cosas más de nicho y a cosas que nos llenen más como seres humanos que... No, yo no pienso mucho en la película Terminator, más bien pienso en... pienso que como que va a ser un futuro en que va a ser algo mejor, ¿no? O sea, que las máquinas finalmente van a ser nuestros aliados para que puedan resolver nuestras necesidades básicas y nosotros podamos estar Hasta que, Claro, hasta sí. que se revelen. hasta que se revele. Claro, Hasta que Skynet, estoy Skynet. aburrido de limpiarle la casa a Rocco. claro, claro. Pero sí, Mira. yo había leído sobre eso en donde, claro, la automatización va a ser, va a llegar a tal nivel en donde, claro, como que las máquinas o los robots van a sustentar al ser humano y el ser humano va a poder dedicarse a otras cosas. Va a poder tener o va a poder construir una sociedad, entre comillas, un poco más utópica, un poco más preocupada de la cultura y del saber más que de la sobrevivencia y el trabajo. Exacto. Pero igual eso yo siento que es como... Es pensar en un ser humano como nosotros, rodeados de máquinas como en esa... querían coger los niños que apretaba como que él te hacía el huevo, la máquina te hacía el café. Igual eso que están diciendo ustedes, siento que es un futuro un poco... O sea, ¿en ahora qué, igual- ¿en qué tipo de ser humanos vamos a ser, cachai? Porque no vamos a ser los mismos de ahora, No, con es que- máquinas haciéndonos todos. Es Vamos a que ser es el ser humano de Wall-E. El ser humano Sí, de Wall-E es claro. el obeso que está El en que estas está ahí, máquinas. Sí. Al final, y Es que volviendo al eso- tema del inicio que tú dijiste que Yo creo que está las todo máquinas van a pensado- pensar casi por que nosotros. eso va a hacer que caigamos en el hedonismo al final. Claro. ¿Cachai? Nos va a convertir en un ser totalmente flojo, sin expectativas, sin ambiciones al final. Es que Y las máquinas van a alimentar nuestro ego, Claro, nos vamos a sentir felices porque tenemos más like Sí. y más cosas Un materiales. poco como el mundo feliz de Adolf Huxley, donde el hedonismo era como el arma de control para las sociedades. es que, bueno, puede pasar, pero también... Disculpa que Eh, seamos tan pesimistas. No, está bien. Pero yo creo que va a haber gente en general que también va a estar como más del lado de que al final, como les decía, no tienen que sobrevivir, no tienen que día a día girar en torno al trabajo. Claro. Eso tú estás trabajando para vivir o vivir para trabajar. Claro. Entonces como que se van a empezar a dedicar a cosas más relevantes que como de personas. Pero bueno, en verdad vamos a darnos esa vuelta quizás en un tercer acto en 15 años más Claro. a analizar qué es lo que está pasando. ¿Y quién Tercer acto, temporada 80. 80 años de tercer acto. Oye, Vamos a estar como en unos frascos así haciendo el podcast. Claro, vamos a estar cada uno en su casa nomás. Claro. Claro, ¿Quién crees que va a manejar eso? Tú que eres casi embajador de una marca. ¿Racer de dónde son? De Singapur. Hong Kong? Singapur. Singapur que hace 20 años eran pescadores. Y, Sí, ahora, claro, claro. y ahora son una de las economías más fuertes del mundo. ¿Y tú opinas que de ahí va a surgir, o sea, el sureste asiático se va a tomar el control van a ser una potencia mundial, o Estados Unidos nos va a seguir como vendiendo la mula de que, oye, nos espían, bloqueémosle Google? Pero eso va a ser siempre. O sea, en verdad, claro, tienen tantos recursos que el Estados Unidos como imperio en el fondo tiene para muchos años. O sea, no es Estados Unidos, ellos ya tienen la mano en muchas partes, en China incluso. Claro, sí. Porque Entonces, Estados Unidos está, bueno,
como que antiguamente las materias primas eran como lo que movía el mundo, pues, ¿cachai? Claro. Dominar el petróleo. Pero actualmente con la energía, no sé, pues China, Rusia, están para otro lado, así como que... No sé si Es que Estados Unidos está todavía las enfocado en- materias primas... Sí, pero yo creo que pensando a futuro, la cosa ya... El Es que- petróleo ya va en Sí, cayendo. Hablando de futuro, que últimamente he estado viendo mucho Instagram y Facebook el tema de que dicen que el 2050 ya como que el informe de no sé qué organización, no lo recuerdo, pero que decían ya, ahora sí, el 2050 ya se acaba la humanidad. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ese es el titular. Ahora sí que sí. Pero en general la humanidad siempre ha sido un poco pesimista sobre su futuro. O sea, Sí. el siglo pasado, en principios del siglo pasado con la revolución industrial, Claro. la gente en Londres decían, oye, el nivel de polución acá Tenía otro problema. no vamos a llegar a ningún lado. Después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o sea, en general el humano siempre se acabó hace rato ya. Claro. Entonces, Los mayas. ahora, obviamente, la guagua diabólica. obviamente que uno no puede hacer la vista gorda de que efectivamente el cambio climático, eso es una realidad. O sea, Claro. Sí, pues no, eso es algo que está pasando. pero también prefiero ser parte del grupo de gente que no tan pesimista, como que se va a acabar la humanidad en el 2050 y que eventualmente en los próximos 10 años puedan salir como, supongamos, estas plantas de fusión nuclear Ajá. que son capaces de, una sola planta de fusión nuclear en Estados Unidos es capaz de alimentar eléctricamente a toda la costa este de Estados Unidos. Mm. Entonces, como que va un futuro más verde, acompañado también con estas nuevas tecnologías que nos van a poder ayudar a solucionar nuestros problemas de hoy. Que todo esto, Puede ser. ayer terminé de ver Chernobyl, hablando de la No la he podido ver, no la he podido ver. Es muy interesante. Son 5 capítulos solamente, pero bueno, calidad HBO está muy bien hecha. O sea, ¿la vieron, chiquillos? Es la excusa Está buena. por la que todavía tengo contratado HBO Go. Porque después de Game of Thrones, no sé, estaba esperando Westworld y como que salió esta Chernobyl. 2020. Sí. Claro. Cancelar suscripción, Sí. renovar en el 2020. 2020, claro. No, pero es muy buena porque también está muy bien investigada. Plantean Ay. y está con lujo de detalle, segundo a segundo, lo que pasó esa noche en la planta de Chernobyl. Y es impresionante también cómo muestran todo el desastre posterior, que realmente fue una cosa muy heavy. A mí me da risa que- hasta el día de hoy hay un No se puede área pasar, en donde po. no podéis pasar. En donde si te acercáis mucho, cáncer así automáticamente. A mí me da Spoiler. risa. Me da risa. Spoiler alert. Me da risa como que al principio había quedado la cagada y como que los grandes mandos como que le bajaban el perfil. No, Claro, no, po. no fue tanto. Sí. No, sí. Es Bueno, como No, una y, cuestión. y la nube radioactiva que no sé hasta dónde llegó, pero fue también Sí, intenso. hasta eso. Alemania llegó. Hasta ¿no? Alemania. Sí, pues, hasta Alemania Cacha. tuvo mira. las Así consecuencias. que- Porque el viento llevaba esa nube. Yo creo que el ser humano, y de hecho creo que lo conversamos, que pensar que, por ejemplo, uno dice, oye, ojalá que lleguen los extraterrestres luego. Oye, meteoritos se acerca a la Tierra. Y como que uno, en parte dice, ojalá que choque contra la Tierra, ¿cachai? Como que, o eso como, no, el 2050 sí se acaba, en el 2002. Eso yo creo que es un acto muy egocéntrico del ser humano. Absolutamente. Claro. Creer, es pensar que tu vida es una vida única y como que tu vida es única y es parte No, de que- eso. No que el eres, universo- no eres parte de una claro. humanidad gigante, de una conciencia Exacto. gigante. Entonces, decir como, oye, ojalá que se acabe cuando justo yo esté vivo, es como, Sí. es un nivel de... El 2050 voy a tener egocentrismo. 90 años, así que se puede acabar. Claro, claro, ojalá que ahí se acabe. Claro. Pero no, yo creo Sí, que. no. De hecho, yo creo que estamos recién en el comienzo de este futuro que estamos hablando. Estamos en un comienzo muy primitivo. Muy primitivo, ¿cachai? sí, Como, absolutamente. Creo Creo que lo mencioné en algún programa anterior que como que nuestro lugar en el universo es tan ínfimo Sí, que si es que llegara a existir vida extraterrestre y vida extraterrestre con tecnología más avanzada que la nuestra, lo más probable es que si ven nuestro planeta pasen de largo. Claro. ¿Quién se va a fijar en un planeta con seres primitivos? Son medio donde- clasistas, tú dices. Ah, no, es Hay que ir para allá. Es como cuando tú Ok. vas caminando y veías una hormiga al lado, así como que Ah, no, No. reparáis en la hormiga. a explicarle lo que es la física cuántica. Claro, así como que Pero. llegáis y pasáis nomás. Como que, claro, nuestro lugar y ni siquiera estamos
en el centro de la galaxia, no estamos como en el suburbio, así como en la última chupa del Hay mate. cachado esos estudios que dicen que nuestro cerebro, el cerebro humano ha evolucionado, o sea, él mismo de hace tanto, no sé, alguien de la edad media, tú le pasas un celular y su cerebro es igual al nuestro, entonces él podría aprender a usar Aprenderlo a un usar, celular sí, o... Sí, los y que- cambios y se son... mata. Eso es súper- el tema también de que es como cuando uno, no sé, un perro, aunque yo le enseñe a multiplicar, nunca va a aprender a multiplicar. Entonces como que, es extraterrestre, inteligencia superior, es como, ¿para qué me voy claro. a esforzar en explicarle a un humano en cosas que en verdad, Las dimensiones... claro, están fuera porque su cerebro no está diseñado para Puede poder ser. entender algo Bueno, lo más que hablábamos grande. sí, esta eventual conexión con seres de una cuarta dimensión, en donde comprenden el tiempo y el espacio de otra forma. Entonces, o sea, ni siquiera ellos podrían tratar de explicarnos a nosotros cómo perciben la realidad. Po. Porque biológicamente no pueden estar cerebro, claro. Nos falta ser como los grises. Sí, me acuerdo de mi profesora de física que nos trataba de explicar esto de las dimensiones, profesora de física del colegio. Mira, en la media, En la media, claro. Entonces nos decía, explicarle las dimensiones a cabros de media. Imagínense que ustedes viven en un plano, o sea, 2 dimensiones. Claro. Entonces llega alguien de 3 dimensiones y en este plano pisa. Entonces nosotros veríamos una mancha en este plano. Y si avanza, o sea, hace un paso, La después mancha se achica, no, se- le veríamos una mancha que avanzó a otro lugar. Claro. Claro. Entonces, ¿cómo comprenderíamos eso de que hay una especie de algo que en el fondo puede transportarse de un lugar a otro porque está en esa dimensión, en esa tercera dimensión? Claro, porque sacaste el dedo del plano y lo pusiste Y la puse en otro lado, claro. Y si presionas en el plano, el círculo se va Ese- haciendo más grande, más ese- chico. Igual que los ovnis. Es increíble. Igual que una Wacom. Eso es. Claro. Igual que una Wacom. No, increíble. Sí. Así que, claro, como que tenemos que... Yo creo que lo mejor que podemos hacer como sociedad es... Qué buena es tu ser- profe. Un paréntesis. Qué buena tu profe. Muy buena. La Explicando. otra vez la estaba buscando, fui al colegio, no había ido al colegio hace, no sé, 15 años. Se teletransporta. Ya no está. Ese teletransporte. Se la transportó a otra dimensión. Me lo informaron la semana pasada. Perdón, Pancho, te interrumpí. No, ya se me olvidó lo que es. No, una vez más. No me acuerdo qué estaba hablando. Bueno. Vamos a una canción. pues. ¿No se acuerdan qué estaba hablando? Chiquillos, ¿ustedes quieren opinar algo? Piénsenlo y después del tema. O propongan un tema, o bueno, ustedes tienen un tema, ¿no? Dale Vamos tú, con un Gabriel. tema. Yo no tengo nada Vamos- en mi cabeza en este momento. Vamos con un tema que hoy día te mostré, de una banda que se llama Zombie Zombie. Oh, está muy el bueno. videoclip eso. de Sí, La Cosa. está bueno eso. Ya, vamos. Vamos con eso.
Y hemos regresado con ese estupendo tema. Zombie. muy Zombie. bueno. Está, y el videoclip, véanlo en YouTube porque está muy Es bueno. un resumen de la película La Cosa, pero Sí, hecho como en stop motion. con G.I. Joe's. Claro, Increíble. muy, muy bueno. Oye, tenemos a Jaime acá dentro del público Sí. y a Catherine. Por favor, si quieren opinar, Les paso el micrófono. aquí, por favor. Pero acá, pues, quédate tú con ese micrófono y... Por favor, únanse a la conversa. Sí. Yo iba a agregar al tema de esa dependencia. Más cerquita del micrófono. Primera vez que estoy acá con los escuchas. ¿Ahí sí? ¿Aló, aló? Sí, ahí sí. Ya. Yo iba a agregar un poco. ¿Se acuerdan del 2006 que estuvo todo eso del 666? Ajá, 6 de sí. junio del 2006. Ya, hubo, por lo menos en Arica, hubo mucho como histeria colectiva ya. Mm. No sé si será algo de región o no. Pero lo que hablaban un poco era de... Yo iba en un colegio católico. Entonces bueno. en la parte de... Hay una parte de la Biblia que habla de la marca de la bestia. Claro, Que sí. dicen que vamos a estar como alabando a la bestia y vamos a tener impregnado el número en el cuerpo, en la frente. Entonces, si se fijan, el código de barra tiene 3 pares de rayas paralelas. Ah, Y eso se traduce como un 6. Ahora, alguien que sepa me puede confirmar, pero yo lo busqué en internet. Entonces hace 666. Entonces cada vez que pienso, no sé, por la tarjeta de crédito, en un celular, o incluso en los chips que se ponen, me acuerdo de eso. Que ocurre como a nivel físico y también como a nivel mental. Uno siempre está pensando en eso, como lo que hablaban. claro. Me acuerdo del apocalipsis ahí. Bueno, Y mi niña interior lo hablamos una vez tiembla. cuando estábamos conversando sobre como las predicciones, en donde al final como que uno hace la interpretación y lo asocia Claro, con lo que uno vive en su realidad. Hay muchas predicciones tanto de Nostradamus o cosas que salen en la Biblia que han sido interpretadas en distintas épocas según el contexto histórico de esa época y van cambiando. Entonces es muy probable que no sé, 50, 100 años más se siga otra interpretación de ese Claro, mismo, de todas pero maneras. en algo que ocurre en ese contexto histórico. Sí, o sea, me acuerdo que hablaban también de muchas metáforas bíblicas que no entendían. Por ejemplo, eso de pasar el ojo de un camello, ¿no? Que se interpretaba como... A pasar un camello por el ojo de una aguja. una aguja, Es más claro. fácil hacer eso que un rico entre en el reino de los cielos. Claro, y se Amén. interpretaba como... ya. No. Aleluya. Aleluya. No, me acuerdo por la película de Franco Sefirelli de Jesucristo. Claro, y el camello se refiere como a un nudo o a una cuerda muy gruesa. Ah, claro. Entonces no era algo como Literal. que pasar un camello. Claro, sí. Tampoco no era tan complicado entonces. No era tan complicado, pero de repente con el tiempo se va cambiando. Pero a mí Ujú. me acuerdo de eso Sí. del 666 que me quedó grabado. De hecho, eso del 666 también se lo interpretó cuando Hitler asumió el poder en Alemania y empezó la Segunda Guerra Mundial. También se asoció con el Tercer Reich y todo eso. Entonces, van cambiando las interpretaciones. Lo más extraño es que el 6 es el número de Dios. Ah, mira, sí, pues. No estamos yendo para otro lado. Creo que eso se asociaba como a la perfección. Creo que el 7 era como asociado a Dios y a lo divino, pero algo que era 3 veces 6 era 3 veces que estaba muy cerca de hacer algo divino y perfecto, pero no Ah, era. pero no alcanzaba, le No faltaba alcanzaba, uno. le faltaba uno. Mm. Por eso las notas de 1 a 7. Ah, mira. Está todo conectado. todo El sistema de educación Todo de Chile. conectado. Ya, yo creo que con esto estamos, pues. Ya, terminó el programa. Jaime, ¿tú quieres aportar algo más? Yo quería volver a la conversación de videojuegos y esto, a ver si lo Ah, sí. Nos desviamos un poco. La temática inicial. Sí. Pero ahí partimos, así que vamos a hacer el circulito. En el juego nuevo de Hideo Kojima, en Death Stranding, hacen esta cuestión por ejemplo, de que existe como otra dimensión donde los personajes se van moviendo. Por ejemplo, está la guagua entre medio, que es como ese conector Claro. entre todas estas dimensiones. Entonces, por ejemplo, yo creo que también como ligar eso con lo que habló Felipe en algunos capítulos atrás, que decía, bueno, lo conversaron ustedes, que decían que, por ejemplo, que esta cuestión que está a cargo de todo como el mundo económico, mundo social, no es como un loco sentado en un sillón en el último piso del Empire State,
es como un sistema interconectado Claro. es súper intangible, que es súper como... Es casi no físico casi. Ujú. Entonces como que dentro del juego de Hideo Kojima yo creo que también se quiere como plantear eso, así como Mira qué esta interesante, ¿eh? interdimensionalidad. Sí. Sí, está buena esa teoría, está interesante. Claro, esto ya empieza como a casi ser un ente vivo que va a empezar a funcionar por sí solo, que ya va a prescindir de nosotros un poco. Y eso también es... Ojalá que no. Ojalá que no, claro. Sí. Ojalá que, claro, porque nosotros mantengamos finalmente el control de la... Pero... Porque Pero- que al final como que también el trabajar con inteligencia artificial como que estamos construyendo el camino para eso, para generar unos entes que sean independientes de nosotros. ¿Cachai? Claro. Pero yo creo que eso da para otro capítulo del Claro, sí. tercer acto, para seguir profundizando en... Oye, hay una pregunta que el otro día no me la respondiste, ya pasando para otro lado, Ajá. que los juegos de shooter eran muy famosos desde los inicios de los videojuegos, pues. Claro. Y actualmente siguen siendo muy famosos con Fortnite y con todos estos juegos. Y tú me dijiste, ¿y por qué son tan famosos ahora si es una base tan antigua, po? Y no me respondiste esa El pregunta. Fortnite en particular, por ejemplo, mezcló cosas como más... O sea, viene un poco del Overwatch también, de que son como personajes un poco más caricaturescos. Claro. Entonces también empezaron a meterse en un segmento de niños más chicos, que podían en el fondo jugar estos juegos, porque lo mismo que hablamos antes, de que no son tan reales, no es como matar a alguien, sino que está todo dentro de un mundo más cartunesco. Entonces, Fortnite es básicamente eso, y tampoco el disparar la bala no tiene cadencia como en juegos de shooter más realistas, como en Counter-Strike. O sea, tú Claro. disparas y la bala llega al otro lado en la misma recta, digamos. Y tiene toda esta mecánica de la construcción, entonces como que mezcló un poco también quizás conceptos que venían estos jugadores que vienen del Minecraft, que también es un juego de construcción. Entonces como que se dieron varios factores y también un muy buen marketing que permitió que el juego hoy día la rompe. Y el hecho de crearte un personaje y ponerle como skin y más arma y más cosas, también es como que juega mucho como con el narcisismo de las redes sociales, que es como invertir tu Claro, avatar, sí. aumentar tu ego, ¿cachai? Como que invertís para comprar... no, creo que en Fortnite igual podéis pagar por tener más Sí, cosas. Así como... están los pases de batalla y también los skins que se pueden comprar. Y bueno, una cosa que también el League of Legends lo tiene muy bien como integrado dentro de su mecánica Claro. para monetizar el juego. O sea, son juegos que son gratuitos, pero finalmente la Para gente si queréis termina... seguir o sea, avanzando, claro. un juego, por ejemplo, uno se puede gastar en comprar un juego en 40.000 pesos, aproximadamente un juego original. Claro. 40, loco. Pero, Bueno, yo gastaba 40 pero un jugador de Fortnite en promedio se puede llegar a gastar hasta 120.000 pesos. O sea, son Claro. gratuitos, pero finalmente cuando lo enganchan es cuando... Sí, pues. el- Los skins, las armas. Entonces qué sé ahora empresas como Blizzard o, bueno, el mismo Riot, etcétera, ya casi todas empiezan a trabajar como más en juegos que son de descarga gratuita, como el formato freemium. yo. Claro. O sea, tú juegas, puedes pasarlo bien, divertirte, etcétera, pero si tú quieres seguir con la experiencia, tienes que pagar. Ujú. Que pillaría igual. Oye, ahora me acordé que yo soy como muy fanático de los juegos más vintage, como Super Nintendo, 16 bit, 8 bit, incluso los de Atari. Y recuerdo que jugué un juego que lo encontré súper adelantado a la época porque también sigue la mecánica de esto de estar como dentro de una historia, que es como una película. El juego se llama Flashback, que salió para Super Nintendo y para Sega Genesis. Y es una mezcla, la historia es una mezcla entre Blade Runner y El Vengador del Futuro, Total Recall. Qué bueno. Y con una mecánica que es de plataforma, pero de plataforma al estilo de El Príncipe de Persia, en donde tenéis que saltar plataforma. La captura de movimiento es muy realista y la historia está muy bien contada. Como que tú realmente estás ahí como muy metido en la historia, tenéis que resolver misiones dentro del juego y todo. Y tiene pequeños segmentos como de animación que son bien toscos. Obviamente en la época no había como
muy como de polígono a los Star Fox, ¿cachai? Como una cara así muy cuadrada y todo, pero como con mucho encanto, está muy bien hecho. Así que De Super Nintendo. Super Nintendo y Sega Genesis, sí. Mira, Flashback. me acordé antes que me hicieron la pregunta de qué juego me marcó y había olvidado que en verdad hay un juego que me marcó también mucho que se llama Shenmue, ¿Ya? un juego de Dreamcast. Oh. Es como de estos primeros juegos también como tú hablas de que uno puede tomar decisiones Claro. o ir eligiendo un poco mundo abierto. O sea, Claro. el mapa en Japón y con las gráficas de Dreamcast, que en ese tiempo eran 1000 veces más avanzadas que Sí. las de un PlayStation 2, por Ujú. ejemplo. Un juego increíble. Y de hecho, como me acordé que me gustaba tanto el juego, para quien escriba qué fue lo que más le llamó la atención de ese juego que uno podía hacer en esto como un poco libre albedrío que te permitía hacer el Claro. juego. Había algo en particular que yo creo que todos los que jugaron Shenmue es como que, oye, hasta puedes hacer eso. Wow. Entonces, ¿Eso incluye otro premio? Eso incluye otro premio. Oh, Eso eso incluye- es premio especial de Rocco. Claro. ese incluye otro premio, un headset o un mouse o un teclado. Pero, Se armó. Se pero, armó, pero listo. hay algo en particular que cualquier jugador de Shenmue como que tú lo conversabas y llegaba a esa conclusión de que incluso puedes hacer esto. Entonces, en el fondo, eso. Jaime parece que puedes que sepa. Ah, mira. Oye, hay algo muy cuático que es un proyecto tuyo, ¿no? Que es como la fotografía dentro de los videojuegos. Ah, sí. Que eso yo lo encuentro porque habíamos hablado de esta realidad virtual, Claro. pero meter arte dentro de la realidad virtual ya es como otros niveles. Así. Sí, el tema de que como los mismos gráficos se están poniendo tan reales y las GPU son más poderosas, entonces el Photo Mode, por ejemplo, en PlayStation, hay juegos como el Marvel Spider-Man que ocurre en Manhattan y es un Manhattan muy bien diseñado, Claro, sí. que en verdad es increíble que hay gente, yo subí 10 fotos del juego y había gente que pensaba que era Manhattan. Era Manhattan. Entonces, Oh, qué buena. De hecho, el mapa corresponde de manera bastante exacta Sí. a la ciudad. He visto gente que lo juega y dice, ya, mira, aquí hay una plaza, si dobláis esta esquina y efectivamente... Claro. exacto, entonces en el Photo Mode tú puedes controlar la apertura focal, la distancia, digamos, de mover la cámara en total libertad, de incluir o no el personaje, ¿El protagonista del juego. Clima también El lo- clima también se puede, o sea, una infinidad de cosas que también viene un poco del GTA. El GTA también te permite jugar con muchas cosas de la distancia focal, también tiene como su Photo Mode. Y de hecho hay mucho Instagram de gente que se dedica a sacar contenidos exclusivos del GTA. ¿Podemos seguir hablando de fotografía en ese sentido? Buena pregunta, Como buena género. pregunta. Buena pregunta, claro. Pero que estáis teniendo las bases, ¿o no? La luz entrando de una forma, rebotando. Pero, en pero, otro pero lado. no es luz real, po. ¿Qué es real? Ah, Claro, pero... claro, como manejar en GTA es manejar. porque claro, tú podías... Atropellar en GTA es atropellar. Claro, tú podías como regular la luz dentro del juego, dentro de una virtualidad, espacio virtual, y que, claro, con la fotografía... Pero si... O sea, es que al final la mecánica volvemos, es súper distinta igual. volvemos a lo inicial de que mientras nosotros somos capaces de simular en un software la realidad, que al final es, en un render tú estás, la luz rebota y Claro, queda, sí. ¿cierto? O sea, se podría llegar a decir que cuando nosotros seamos capaces de en estos juegos, un GTA 20, es fotografía dentro del juego. Es fotografía. Pero es que, claro, pues, si yo me meto a Facebook y veo una fotografía que es del juego, Manhattan, y veo una foto que tomaron en Manhattan, y son las dos como muy parecidas, y... ¿Qué voy a sentir yo, cachai? O sea, volviendo a lo que... Claro, al final el la, arte, la- ¿cachai? la Lo que tú sentís. experiencia es lo que cuenta. Como al que final, si, claro. si es lo mismo, es como... Claro, Bueno, pero un Sí, sí. paréntesis, que volviendo entonces a esa parte de los contenidos, entonces hay gente que, por ejemplo, produce
películas dentro de GTA. Tú Mm, puedes ver claro. cortos animados, o sea, animados dentro Dentro del del juego. juego, claro. Y que también el GTA tiene como este director mode que te permite mover la cámara y Claro. todo como concepto que a ti te gusta mucho el cine. Sí. Podrías, de hecho, practicarlo. O sea, Hacer un director dentro de la... Dentro del juego. a mí me gusta mucho sacar fotos de Santiago, recorrer Santiago. Tiene obviamente que es como todo esto de que, ¿qué prefieres? ¿Leer el libro en el Kindle o leer el libro físico? Tiene como este romanticismo de, claro, estar conociendo la ciudad, etcétera. Pero también tiene una parte muy entretenida el hacer fotografía dentro de los videojuegos, porque también es como que tú estás mostrando tu punto de vista único Claro. de este juego que todos juegan, pero quizás hay gente que no ve esa foto. O sea, entonces... Claro, sí. Bueno, y en el Red Dead Redemption, que ya aumentaron el nivel así a un... Exacto. O sea, Tenemos fanáticos del... sí, no, lo increíble, viste que habíamos hablado del atropellar y la maldad, y Ujú. en este juego te pusieron una barrita de que si tú vas haciendo cosas malas, esta barrita se va volviendo más El roja, honor. el honor, y va subiendo. Exacto. Entonces, ya no tan solo te dan libre acceso a cometer violencia, sino que esa violencia tiene un castigo, una causa, ¿cachai? Y eso se ve reflejado, o sea, si tú tomas una decisión mala, eso se ve reflejado en el final del juego. Sí, en el final del personaje. tienes Incluso en consecuencias los al final. sueños del personaje. En los sueños, sí. Y incluso Increíble. en las tiendas, la armería o las cosas que te venden productos dentro del juego, cuando tú tienes el honor muy alto, las tiendas abren en horarios que estarían cerradas. Ah, mira. qué bueno. Hay privilegio en el fondo también por ser bueno y hay castigos por ser malo. Entonces, ¿cachai? Como que ya... Sí. Yo creo que se pegaron la cachada de que darle mucha violencia a todo es demasiado. Entonces, En el mismo GTA también tú puedes hacer misiones que son hacer cosas buenas. O sea, claro. al tipo que le robaron y te pide ayuda, tú lo puedes ayudar. El tipo que, no sé, la mujer también que le pasó algo, tú puedes socorrerla. Entonces, al final todos estos juegos que apuntan a ser más realistas también empiezan a ver toda esta parte de la gente que quiere crear contenido dentro de los juegos Claro, y que sí. en mundos virtuales está muy amplio para toda una nueva generación de gente que quiera ser exclusivos creadores de contenido dentro de esos juegos. o sea, Mira, interesante eso. lo único que nos separa de Red Dead Redemption de Westworld es Una consola. el mundo, la consola. La consola, Sí. absolutamente. Exacto. porque podéis ser el hombre de negro de Westworld y andar Claro. matando. Lo más divertido es que Westworld funciona igual que un videojuego, porque Sí, po. ¿has cachado cuando te aprendís cuando has jugado tantas veces la misma etapa, Que entonces sabes los te comandos. aprendís que hay un personaje que aparece a la vuelta de la esquina, Claro, después viene otro, sí. y el personaje negro a veces ya se lo sabía, entonces disparaba sin mirar, po. Los guiones. Claro. Se sabía como la estructura del videojuego. Ujú. Y en el Red Dead Redemption es aún más compleja. Hay misterios, así, 1000 misterios. ¿Cachai? En GTA ponle que habían 100, acá hay 1000. Y Wow. hay cosas que no tienen explicación. Y eso yo lo eso encuentro es genial, genial. sí. Hay misterios que nadie lo ha podido resolver y es como la vida misma, ¿cachai? Como que te aparecen cosas y no... Sí, muy ¿Tú lo has buen jugado? juego. Muy recomendable. Sí. Es increíble, a mí me encanta. Lo estoy empezando a jugar de nuevo. Bueno. Pero solo para descubrir todos esos pequeños detallitos y es increíble el barro, cómo se te pega, ¿cachai? Como que todas esas tonteritas son geniales. Oye, para ya ir cerrando el capítulo, me acordé ahora de algo que leí hace un tiempo sobre precisamente los sueños y que decía que los sueños son experiencias que tenemos cuando estamos dormidos. ¿Sí? Al final, en ese campo también lo que cuenta al fin y al cabo es la experiencia que uno tiene. ¿Sí? Entonces, como que concuerdo contigo que al final, ya sea en un mundo virtual o en un mundo no tan virtual como esta realidad tan tangible, lo único que cuenta al final y lo que importa es la experiencia que tiene uno. ¿Mm? Y en base a eso mismo, la otra vez también dándole vuelta un poco el tema de los sueños, últimamente, bueno, en verdad en general en mi vida, cuando sueño y pasan cosas malas, al final son... uno no las quiere repetir, digamos, en la vida real. Entonces, Claro. como que me he puesto a pensar, incluso que los sueños son como una especie de mecanismo Absolutamente. del humano que te permite ponerte en escenario, enfrentarte a situaciones en que tú puedes fallar o lo puedes hacer bien.
Y ahí está el tema de perseguir los sueños, porque a lo mejor uno dice, bueno, hay cosas situaciones en los sueños que, me sentí muy bien, pero también hay situaciones que uno se sintió súper mal, entonces te presenta como escenarios ficticios Claro, que terreno al de final, prueba. que al final uno si lo empieza a poner dentro en práctica, uno puede decir, ok, tuve esa experiencia que en verdad fue muy mala en mi sueño, quizás es mejor pasar. Claro. ¿Será Sí. esa el fin de los sueños? No, Ponerte a yo- prueba. hablemos O sea, invitemos a un psicólogo Sí, en un próximo porque, capítulo. claro, creo que lo habíamos preguntado y no lo resolvimos acá, que era como, bueno, y si no hemos resolvido casi nada, ¿cuál es la función de los sueños? Po? ¿Sirven para la evolución del ser humano? Claro. Quizás en ese sentido sí. Po. Yo creo que Puede ser. es muy cierto lo que dice Rocco, porque también te genera como un escenario en donde te pone en situaciones que son como a prueba, emocionales, ¿cachai? De todo. Incluso había escuchado alguna investigación sobre cómo podrían haber sido los sueños de los primeros seres humanos, en donde, claro, como que repasaban la cacería en sus mentes y soñaban con la cacería. Pero ¿no te ha pasado que entra ahí una pega nueva y como que a los Sí, días pues, estás soñando en la absolutamente, pega? sí. Así como... Sí. Y es como que tu cerebro como que sigue funcionando así, Claro. practicando ese gesto. O sea, Es que al final el inconsciente es otra virtualidad más, po. eso iba. Al final como que estamos haciendo una especie de muñeca rusa en donde nos vamos metiendo dentro de distintos niveles de sueño, casi como Inception. Es que en el Como Red, estando- Bueno, en el Red Dead Redemption Redemption. podéis soñar, pues, y según los sueños es según cómo eres, pues. Si soñáis con un lobo, si soñáis con un venado, si soñáis, ¿cachai? Claro. Sí. Ya es una metáfora dentro del juego. A lo mejor como en el sentido práctico, para no hacer la mamá que se queja de la violencia en el Claro. juego, pero en un GTA 20, por ejemplo, volviendo al ejemplo con el GTA, que es el juego de mundo abierto como de por excelencia, Sí. a lo mejor también después uno pueda a los niños como explicarle un poco que las situaciones que están pasando en el juego son escenarios que en la vida real uno, o sea, podrían en el fondo poder reflejar de que, ok, atropellaste a alguien, pero vino la policía y te castigó. Que los actos tienen consecuencias. al Claro, final. que los actos tienen consecuencias. Entonces, a lo mejor también, viendo el vaso medio lleno, Claro, no es que les vaya a causar un trauma, sino que a lo mejor les Lo puede pueda prevenir. ser una lección. una lección. Como eran los cuentos infantiles antiguamente. Que Claro, el relato tenía esa función de... claro, ahora de el ejemplificar. videojuego, claro. Claro. Exacto, o sea, y eran a veces unos cuentos bien trágicos. Sí, entonces, absolutamente. entonces, claro, también puede ir por ese Ujú, lado de... sí. Oye, para cerrar, que ya Sí, veo que estamos sí. un poco pasados por la hora, pero muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Por favor, Eh, palabras finales, sí. Rocco. Y que en verdad como que a lo mejor de repente quizás nos podemos ir por las ramas. Es el espíritu del programa. Claro, pero que siempre es muy bueno hablar en general de las cosas que pasan en la Sí. vida y que, bueno, muy feliz yo de poder participar en otra oportunidad y hablar quizás Sí, de otros po. temas. Invitadísimo. Y recuerden los concursos. Sí, El de la fanpage, bueno, que cada uno nos pueda comentar como su mejor experiencia relacionada con algún juego. Claro. Ujú. Y el concurso bonus, que Bonus. Solamente para los entendidos. solamente ahora lo entendido en Shenmue, de que hay algo en el juego que uno dice, hasta se puede hacer eso. Qué metido, así Sí. que vamos a ir a revisar la respuesta. Y que está relacionado un poco con todo lo que hemos venido hablando. Así que esa es la buenísimo. otra pista. Bueno. Buenísimo. Ya, Oye, pues. muchas gracias, Muchas gracias, Rocco, por Muchas venir. gracias por el final. Sí. Hiciste el final del Sí. programa. así Muchas que- gracias. Perfecto. Sí, Robert. Muchas gracias a Muchas gracias, nuestro Jaime, público. Catherine. Se llevan el hermoso pero barato libro de Gabriel. No es un teclado como los del Claro, premio, pero eso. igual es bonito el libro. Eso. Muchas gracias, don Pancho. Muchas gracias, Gabriel. Y nos estamos viendo en un próximo capítulo de Tercer Acto. Así es. Adiós. Adiós. Adiós.